Muy buenas tardes y noches casi en la Ciudad de México, donde yo me encuentro, y les damos la bienvenida una vez más a estas entrevistas especiales que realizamos en nuestro portal de Noticias 724 y a través de estas plataformas como Facebook y YouTube, en el cual, pues bueno, grabamos estas entrevistas para que luego también ustedes puedan verlo en otra ocasión después de esta conexión en vivo. Y el día de hoy vamos a hablar pues, de temas muy importantes, como los hemos destacado esta semana en nuestro portal de noticias, sobre los derechos humanos y también sobre la resolución de la 50 Asamblea General de la OEA, que, bueno, como ustedes saben, trata, entre otros temas, tanto como los de los derechos como pues, los nuevos debates que llevan a los países a llevar ciertas políticas públicas en favor de la salud, de los derechos de la mujer, del niño, de la niña. Y bueno, en este sentido, nosotros hoy vamos a estamos invitando a dos personas que son parte, ya casi familia del 724 y que nos vienen a explicar qué fue lo último que se habló en esta resolución de la 50 Asamblea General de la OEA. Vamos a darle la bienvenida a Paulina Mendoza. Y bueno, Paulina Mendoza es internacionalista por la UNAM y diplomada en Derechos Humanos y Violencia Intrafamiliar, y Alejandra Yáñez, quien es abogada, enlace de coparticipación, y ellas ambas son miembros del colectivo feminista Mujeres Libres y Soberanas. Bienvenidas una vez más, Alejandra y Paulina. Muchas gracias. Gracias, Freya. Bueno, como lo he dicho en nuestra introducción, hoy, cerrando esta semana, quisimos hacer esta entrevista para, bueno, reafirmar un poco todo lo que se habló sobre los derechos humanos, no solo en la OEA, que es lo que vamos a conversar con ustedes, sino también en la declaración del Consenso de Ginebra, el cual también se firmó hoy, bueno, ayer, jueves en la tarde, en Estados Unidos, donde más de 32 países dijeron al unísono que rechazaban el derecho humano al aborto. Y esto pues es bien importante para quienes llevan la defensa de la vida por delante. Paulina, coméntanos cómo has visto tú esta semana de tanta información y por supuesto lo que ustedes traen hoy en profundidad, que es el tema de la OEA, las resoluciones que allí se tomaron en esta 50 asamblea. Gracias, Freya. Como siempre, un gusto. Pues estamos celebrando porque es muy importante dar cuenta ahorita de esta cuestión de que veníamos nosotras en México viendo la parte que se quería dar esta iniciativa en el Senado. Luego viene la cuestión de la OEA y ayer este consenso que, ojo, es el derecho al aborto, porque no es un derecho. El aborto no es un derecho y es lo que declararon y lo que hicieron firme, que quedara muy claro esta cuestión. Y la Asamblea de la OEA es muy interesante, primero conocer, pues, ¿para qué existe, no? ¿Por qué o qué es la OEA? La OEA es la Organización de los Estados Americanos. Y esta organización surge, como muchas otras, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial, en este sentido de querer hacer lograr una paz, un consenso entre las naciones que no tuviera que ser violento o bélico, es que se hacen estos organismos. Y la OEA es de las más antiguas organizaciones y está aquí en América Latina. Esta organización lo que busca es a través del diálogo, respetar los derechos, pero es interesante ver cómo es que está basada principalmente en lo que se acordó dentro de esta parte de los derechos humanos, en donde declara específicamente el derecho a la vida, que es muy importante considerarlo, en donde se dice que se tiene que respetar el derecho a la vida y también se tiene que respetar esta parte de propiciar y darles a las mujeres que están embarazadas lo mejor. Entonces, estamos viendo que la OEA traía manejando estos temas, se crean varias comisiones, dentro de ellas se crea lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y llama la atención que la Corte empieza a hablar del supuesto derecho al aborto apenas en 2017, y esto es algo que nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué empiezan a manejar en la OEA que se tiene que reconocer este derecho? Claro, lo manejan como el derecho a las mujeres por sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, pues indagando, investigando un poco, te das cuenta cómo es que la Corte empieza a
a querer imponer este tipo de cuestiones, porque la Corte en sí representa, se supone que a todos los países, pero son siete ministros los que votan, ¿no? De diferentes países. Y dentro de estos 7 se ve esta parte de que casualmente en 2017 empiezan a lanzar la parte de que se legalizara el aborto en el contexto de lo que se venía en Argentina en 2018. Pero da la casualidad que 3 organizaciones que están empujando estas cuestiones, en donde una de ellas, que es parte de la ministra, que es la de Jamaica, Margaret May, está el Centro de Estudios Legales y Sociales, Católicas por el Derecho a Decidir y Amnistía Internacional. Y da la casualidad que 2 de estas organizaciones reciben financiamiento de la IPPF, que es la International Parenthood, que sabemos que es la organización que por excelencia promueve el aborto, es la que financia, la que da dinero y la que está impulsando y empujando que a través de los organismos internacionales que en teoría nacieron con el propósito de proteger los derechos, ahora estén fomentando unos supuestos derechos que es más bien ideología disfrazada de derechos. Ahora, Alejandra, entonces explícanos ¿qué crees tú que fue lo más importante que, como dice Paulina, se ha destacado en esta resolución de la OEA? Que bueno, como todos sabemos, es parte los países forman parte de estas resoluciones, pero no son vinculantes tampoco en los países estas resoluciones que saca la OEA. Pero entonces, ¿cuál sería este resumen o esta conclusión más importante de esta discusión que se llevó en la OEA estos 2 días en favor de los derechos, como el derecho a la vida, los derechos de los padres? ¿Qué fue lo que allí se discutió que tú quieres resaltar? Pues mira, creo que fue una maravilla, una bocanada de aire fresco a nivel mundial para todas las organizaciones que defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es un gran logro que 31 naciones estén detrás de esta declaración y que de manera pública, en un organismo internacional, se hable con argumentación jurídica en derecho internacional del derecho a la vida. O sea, es como que muy valiente, muy frontal, decir, a ver, hay muchos dimes y diretes, cada quien dice lo que quiere decir, cada país, cada organización, pero nosotros 31 queremos recordar, reafirmar, ponemos de relieve, que son las palabras que utilizan, y empiezan a hablar en términos jurídicos de la Convención de los Derechos del Niño. En el preámbulo, párrafo 9, y en el artículo 6, si mal no recuerdo, habla de la protección al niño no nacido. Habla de que los tratados internacionales vinculantes, o sea, los que sí son obligatorios, hablan de la protección del niño antes del nacimiento, y me encantó que mencionaran de manera frontal la plataforma de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, porque cuando se llevó a cabo esta conferencia internacional junto en el 94, se hizo una plataforma de acción a 15 años y después dijeron, bueno, no hemos alcanzado los objetivos, se va a llevar a cabo de manera intermitente hasta que se logren los objetivos, pero en esta plataforma de acción, las amigas feministas no hablan de puntos bien importantes como el 8.25, y aquí lo están recordando, que en ningún momento se debe de promover el aborto como un método anticonceptivo, un método de planificación familiar. Planificación, aquí te lo voy a decir tal cual dice que no se debe de promover. Dice que ningún país, que los países deben de comprometerse en disminuir la incidencia del aborto debido a los graves riesgos en la salud física y mental de las mujeres, y que cualquier cambio que se haga en la legislación de un país para el aborto, porque cada país decide hasta qué punto da esa protección al ciudadano, es cuestión de la política interna. Entonces creo que es muy claro, organismos internacionales, ustedes no tienen por qué estar teniendo una injerencia en la política interna de los países. Se les recordó porque la ONU sabe que no pueden meterse en la política interna, y todos los órganos desconcentrados o que dependen de la ONU saben que no pueden, como organismos internacionales, intervenir en la política interna. Sin embargo, se les olvida, y sobre todo en el tema del aborto. Aquí tenemos al alto comisionado de los derechos humanos, el señor Jan Jaraf,
recorriendo todo el país diciendo, es que se tiene que despenalizar el aborto porque las niñas violadas y porque los derechos de la... Es una total injerencia y hoy se le recordó el aborto, la salud sexual y la salud, todo lo que es con la salud materno-infantil, a cada país le compete. Y para centrarnos en Latinoamérica, ¿qué fue lo que se dijo en la OEA o qué ha cambiado en torno a los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes y qué se ha dicho sobre los derechos sexuales y reproductivos, en este caso, en esta resolución de la OEA? Se discutió algo en la Asamblea de Ciudadanos, pero quería saber si se resolvió algo contundente en esta materia o solamente se reafirmaron los derechos de la mujer en igualdad de condiciones y de las niñas pues a no ser violentadas. ¿Qué se dijo al respecto? Es que la salud sexual, bueno, primero Paulina y después yo. Ya. Perdóname. En el contexto de las 50, porque es la 50 asamblea que se lleva a cabo en la OEA, te digo que apenas en 2017 venían queriendo meter esta parte insistente de hablar de un derecho al aborto y que se recomendaba a los países de América Latina que despenalizaran cada uno en su país esta parte de dar acceso al aborto. Lo que vemos es que en estas últimas sesiones, a partir del 2017, ha estado muy presente este tema. Y en esta 50 asamblea no fue la excepción. Pero lo importante aquí, lo que es importante de resaltar, es que en el proyecto de resolución no se menciona ni siquiera la palabra aborto y ni siquiera lo de la interrupción legal del embarazo. Sí se sigue hablando de derechos sexuales y reproductivos, pero realmente no fue el enfoque porque hubo una muy importante participación de grupos de coaliciones a favor de la vida, a favor de la familia, que se pronunciaron y que dijeron con argumentos científicos, con argumentos biológicos, no con argumentos religiosos, que es lo que siempre se recrimina, que es necesario defender la vida tanto de la mujer como de la que se está gestando en su vientre. Entonces, para nosotras, es un triunfo, porque realmente sí hubo un pronunciamiento fuerte de todos los países, de la mayoría de los países, diciendo que lo que quieren es que se defienda el derecho a la vida, el derecho de la mujer y de la familia. Entonces, sí creemos que es una victoria que se logra en la OEA y que con la declaración de ayer que se hace, pues es algo que también fortalece esta 50 asamblea y la declaración de ayer, que es de 32 países que no pertenecen solo a América Latina, sino a otros países, a otros continentes, perdón, es importante porque está fortaleciendo. Y este mensaje que se está dando es, queremos defender verdaderamente el derecho a la vida y el acceso a la salud, lo que es realmente una salud, porque en un aborto siempre va a costar una vida y siempre va a traer consecuencias. Entonces, yo veo que fue algo muy positivo esta asamblea y, ojo, algo que se tiene que rescatar también es que se logró que el día 27 de octubre sea específicamente el Día de la Libertad Religiosa. ¿Por qué? Porque si bien desde antes está este derecho estipulado en la Declaración de los Derechos del Hombre, así se le conoce todavía en un inicio en la parte de América Latina, está este derecho y se vuelve a reafirmar porque tristemente ha habido mucho ataque diciendo que los estados son laicos, que la religión no se puede meter en estos asuntos, pero lo que realmente es un estado laico es que tú tienes toda la libertad de ejercer la religión y la libertad de creencias que tú quieras. Entonces yo creo que sí es muy importante rescatar esto. Se tiene que respetar este derecho a la libre de creencias, y si en tu libertad de creencias tú quieres defender la vida y la familia, adelante. Y vimos como si hubo una censura queriendo participar, que ahorita Ale nos va a compartir un poquito más, que quiso participar una de las diputadas, que es de aquí de Querétaro, Elsa Méndez, y que le negaron ese derecho porque supuestamente era diputada y no podía participar. Alejandra, sí. Sí, mira, coincido plenamente con Paulina. De hecho, es muy bonito ver que cada vez hay mayor participación de los movimientos pro vida y ganamos en presencia, en cantidad de discursos, en comentarios. Ellos tienen 30 años trabajando, nosotros tenemos 4 años.
y ahí vamos, ¿no? O sea, posicionando los verdaderos derechos humanos. Y sí, definitivamente, aunque fuimos mayoría, hubo censura, ¿no? Por parte de la diputada Elsa Méndez, que es una diputada súper valiente, que ella está dando voz a todos los grupos pro vida y pro familia en el país, ¿no? Ya renunció a un partido, ahora renunció a otro por congruencia, porque ella tiene muy clara que la causa es la defensa de la vida y de la familia. Y me recuerdo que el día de la OEA, un día antes había comentado, oh, estoy muy contenta, muy orgullosa porque ya me mandaron mi número de registro para participar en la OEA, estoy muy contenta, y pues todo el mundo, ay, felicidades, diputada, qué bueno, no sé qué. Y al día siguiente, no, me pone, ¿saben qué? Con toda la tristeza les informo que me acaban de cancelar la participación en la OEA. No, me comentan que, pues bueno, con el pretexto de que soy diputada y no soy ciudadana, no puedo participar. Y le dijeron a la directora de la coalición en la que voy a participar, porque fueron varias coaliciones, ¿no? Sí. Que si no cambian de vocero, pues que la coalición no puede participar. Entonces tuvieron que sustituir a la diputada Elsa por otro vocero, y todo pues por las quejas de un lobby que es muy pequeñito, pero muy poderoso, que dijeron, ella no puede hablar, ella no debe de hablar, y pues le quitaron su participación. Es muy triste, también aquí demuestra que no importa si eres ciudadano o diputado, ¿no? Si vas en contra de lo políticamente correcto, todavía tienen injerencia y peso en la OEA, y que no hay un trato equitativo, ¿no? Porque al final es una mujer que yo he visto que defiende los temas con mucha valentía, pero nunca faltaba el respeto y no merecía ese trato. Sí. Y ahora, entonces, cuando hablamos de que las coaliciones de vida y familia han ganado, como dice Paulina, en este sentido, vamos a profundizar qué gana la sociedad, qué ganan las niñas y las mujeres de México cuando se discuten estos temas allá arriba en los organismos internacionales como la OEA, la ONU. ¿Qué es lo último que se ha dicho sobre el acceso a la salud y sobre la atención, bueno, prenatal para las que la necesitan? O todo digamos, esta discusión que se lleva a cabo en las calles y que todavía en México sigue siendo parte del discurso que manejan las feministas para, bueno, llamar la atención en las calles, digamos, ¿no? No hablar de violencia en lo que hacen ahora, pero sí que lo llaman la atención fuertemente en las calles sobre estos derechos que, según ella, se basan en la salud de las mujeres. Pues gana visibilidad, ¿no? Los verdaderos problemas de las mujeres, ¿no, Pau? O sea, todo este tiempo es el derecho al aborto y las niñas violadas y las mujeres violadas y el aborto, y lo proponen como si fuera la gran solución a todos nuestros problemas. Y el hecho de que hoy así se rompe el discurso, momento, esto no soluciona nuestros problemas, da espacio a que se discuta lo que de verdad nos está lastimando. Paulina y yo estudiamos la resolución y ella notó un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, prevenir las personas que no tienen una nacionalidad. O sea, hay compromisos, ¿no? Erradicación de la apatridia, también hubo registro civil universal. Yo en Hidalgo me tocó ayudar a una mujer de 30 años que tenía acta de nacimiento. No, ella no necesitaba abortar, a pesar de que tenía muchos hijos y vivía en la pobreza. Ella necesitaba un acta de nacimiento para poder, en ese momento que existía el Seguro Popular, recibir sus retrovirales porque tenía VIH-Sida. Entonces, es dar espacio para hablar, discutir y proponer sobre los verdaderos problemas. O no sé qué piensas, Pau. Totalmente de acuerdo con Ale. El gran problema que se ha derivado de centrar el discurso de que los derechos de las mujeres y de las niñas tienen que ser los derechos sexuales y reproductivos, pues saca de la jugada los demás derechos que sí son urgentes y necesarios de atender. Es importante resaltar que esta sesión de la OEA habla acerca del contexto del COVID, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nuestros derechos ahorita en este contexto de pandemia? Y en el contexto de la pandemia, ¿qué se está tratando de hacer? Pues salvar vidas, obviamente. O sea, y por cierto, felicidades en el Día del Médico a todas las doctoras y doctores que realmente se están fletando y son las verdaderas heroínas y héroes. Y vemos cómo es que se está tratando de salvar este derecho y de repente, en medio de la pandemia, en diferentes países se han seguido queriendo y se siguen empujando estas iniciativas para legalizar el aborto. Vemos esta amenaza que se está presentando nuevamente en Argentina. Vemos en nuestro país cómo siguen insistiendo por diferentes lugares. En Michoacán se está empezando a discutir nuevamente esta parte de querer legalizar el aborto.
aquí a nivel nacional, como lo vimos, como les comentaba, en la parte del Senado. Entonces, volvemos al punto. Si en la pandemia vemos que realmente lo urgente es un sistema de salud que realmente dé salubridad, que dé todas las posibilidades para que las gentes puedan gozar de salud, que tengan un presupuesto, este sistema, para que atienda a los pequeños de cáncer, a todas estas cuestiones que realmente nos aquejan. No, vemos que el discurso se centra en querer legalizar el aborto. Muchas de ellas se basan en decir que eso empodera a las mujeres. Pero no, lo que realmente empodera a las mujeres es que tengan acceso a lo básico. ¿Qué es lo básico? Alimentación, vivienda, salud, educación, que estén libres de trata sexual, y después, ya lo comentan, y esto en los objetivos de desarrollo, esta parte como, y los derechos sexuales y reproductivos. Y parece que aquí traen, en primer lugar, que son los derechos sexuales, que es muy engañoso, porque tendríamos que ver realmente a qué nos estamos refiriendo con derechos sexuales y reproductivos, porque obviamente sí es necesario tratar esta parte de prevención, hablando de la sexualidad, pero una prevención que realmente no esté trayendo lo que está ahorita en boga, que es aumento de embarazos en adolescentes, aumento en enfermedades sexuales, de transmisión sexual, aumento en depresión y aumento en suicidio. Entonces tenemos que ubicar realmente estas necesidades son las que tienen que ser atendidas. Entonces, en definitiva, para ir cerrando ya, Alejandra y Paulina, que entendemos que entonces estas resoluciones favorables para la salud de las mujeres a veces, o digamos, no son vinculantes, ni las que son favorables ni las que son desfavorables. Digamos que esta semana también se aprobó, o digamos, se rechazó en la discusión de los derechos humanos de la OEA, en el Consejo de los Derechos Humanos de la OEA en Ginebra, se rechazó el derecho de los padres o sea, se rechazó ratificar el derecho de los padres a tener injerencia en la educación que reciben sus hijos, pero eso no es vinculante en México. Sin embargo, sabemos que hay una discusión en México que se está llevando para promover el PIN parental, y es un tema un poco complicado, pero me gustaría entonces, para cerrar el tema, todo esto que es vinculante o no es vinculante en los tratados internacionales, de la misma manera va a afectar a México, porque cada país es el que tiene que, digamos, dictar las políticas públicas en este sentido. Entonces todavía es una lucha constante en favor de la vida que ustedes tienen que llevar, porque pues no hay garantía de que si la ONU dice que el derecho al aborto no existe, entonces eso implica que no se legisle en favor del aborto en México. Entonces es un tema muy complicado y triquiñoso, diría yo, que sí a veces favorecen los organismos internacionales, pero también los dejan abiertos para que cada país decida. Pues sí, efectivamente no son vinculantes, pero son importantes, porque lo está diciendo un organismo internacional al que se le tiene respeto, que tiene bastante experiencia en derechos humanos, aunque de repente se desvíe del tema y impulse ciertas cosas que no son tan necesarias y que no necesariamente son derechos humanos, sino que es agenda económica muy de grupos de poder. Pero sí es importante entender que lo que se quiso hacer fue una enmienda a la Convención de los Derechos del Niño sobre la patria potestad, el reconocer el derecho de los padres, que 13 países encabezados por Rusia, pues pusieron un alto, una enmienda, más no se logró, y en este caso, pues, como dices, no es vinculante, es importante porque está dando un mensaje. Es triste que la embajadora de México ante la ONU, Socorro Flores, y pues bueno, pues está ahí por Marcelo Ebrard, estén en contra de los derechos de los padres, pero también tenemos nosotros como ciudadanos entender que independientemente del PIN parental, el PIN parental es una herramienta para ejercer la objeción de conciencia. Y hay quienes dicen que es inconstitucional porque la rectoría del Estado la tiene el gobierno. Digo, la rectoría de la educación la tiene el gobierno, y es verdad, la rectoría de la educación la tiene el gobierno, ¿no? Pero en tratados internacionales vinculantes, o sea, que sí son obligatorios, que no son soft law, se habla de la patria potestad y la objeción de conciencia. Y por el artículo 1 constitucional, son ley suprema en nuestro país, está en el mismo nivel que la Constitución. Aquí es cuestión de hacer conciencia, despertar padres de familia para que hagan uso de este derecho humano que sí es vinculante. Que si en estas asambleas, que si en estos documentos no vinculantes, la señora Socorro Flores Liera, en nombre de todos los mexicanos, decide imponer su postura personal de ella, ignorando lo que el pueblo mexicano quiere, es una cosa.
pero el derecho a la objeción de conciencia y a la patria potestad ya lo tenemos, solo tenemos que recordarlo y ejercerlo. Y yo quisiera agregar otra cosa. Bueno, a veces yo no sé qué onda con el Estado mexicano, porque cuando le conviene, súper estricto en cumplir los tratados internacionales y, no, es que me dieron una recomendación, la tengo que seguir. Pero en otras es totalmente omiso. El gran problema de nuestro Estado es la falta exactamente de un verdadero acceso a la justicia. Ese es el principal y gran problema de nuestro país. Y lo hemos estado resaltando en Mujeres Libres y Soberanas, que realmente si se lograra esta parte de que nuestro Estado hiciera verdaderamente, cumpliera las leyes, las sanciones, no habría tantas mujeres enojadas, porque es la verdad, que han sido lastimadas, que han sido heridas y no les han dado una solución a estos problemas de justicia que ellas están solicitando, clamando. Y nosotras vemos esto, como el Estado no está cumpliendo con lo que realmente, que es garantizar los derechos, por eso ahorita se está yendo por una salida fácil, y siempre también lo pregunto, en esta cuestión de que mientras los legisladores vean que la solución más fácil es dar legalización al aborto y no ponerse realmente a trabajar en crear políticas públicas integrales que resuelvan las problemáticas, pues para ellos es más fácil, y por supuesto dicen, sí, que legalicen el aborto. No, pónganse a trabajar, porque es lo que les corresponde hacer. Y que en este caso, si van a hacer caso de lo que les están diciendo los tratados internacionales respaldan el derecho a la vida en muchas cosas, desde la concepción. Entonces, en este caso, que hagan caso de los derechos en donde ya está estipulado, porque, insistimos, el derecho al aborto no existe y no está estipulado en ningún tratado. Así es. Bien, pues muchísimas gracias, muy contundente tu cierre, Paulina, y por supuesto estaremos hablando entonces la próxima semana. Les reitero la invitación aquí en 724 para hablar de la libertad religiosa y de que se celebrará entonces el 27 de octubre. Y que por supuesto ya saben que esta es la casa de ustedes para venir a explicarnos y, bueno, sobre todo hacer un llamado de conciencia en México para que se respete la vida y aquellos valores que ustedes defienden pues tan severamente, ¿no? Muchísimas gracias. Los derechos humanos son los que defendemos. Con mano fuerte. Con visión y pasión, chicas. Ajá. Sí. Muchísimas gracias a ambas y, bueno, a todos ustedes, muy buenas noches aquí desde la Ciudad de México. Los esperamos con mucha más información en nuestro portal de noticias 724.mx. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.